Vamos a hablar de economía, vamos a hablar de inflación, del dólar, de la apertura de importaciones. Mucho para hablar de economía en la República Argentina. Estamos saludando ya mismo a Agustín Echevarne, director general de la Fundación Libertad y Progreso. Agustín, bienvenido. ¿Cómo estamos? Un placer, muchas gracias por la invitación. Igualmente. A ver, comenzamos por lo más actual. No pasaron 48 horas que ya tenemos la inflación del mes de febrero. ¿Qué lectura se puede hacer comparado con lo sucedido en enero y en diciembre también? Lógico, ¿no? Sí, por lo pronto fue un nivel de inflación menor al que nosotros estimábamos en la Fundación Libertad y Progreso. Nosotros teníamos 16,8 y salió 13,2, o sea que viene... 3 puntos menos, ¿no? Sí. Pero viene más aceleradamente la caída de la inflación. Sigue siendo una inflación altísima, lo tenemos muy claro. Recordemos de dónde viene esto. Nosotros 211% de inflación el año pasado, pero con muchos precios retrasados, ¿no? Claro. El tipo de cambio retrasado, las tarifas retrasadas, precios congelados o enfriados. Y el presidente actual eligió un camino que es un camino que todos sabemos que es un camino duro, que es transparentar todo de entrada. Y eso implicó ese salto de inflación, 25, 20, 13,2, que ahora va a seguir probablemente hacia abajo. Marzo es un mes difícil, es un mes complicado, porque es el mes que se inician las clases, hay aumentos especiales de una cantidad de temas en el tema de las escuelas y demás, con lo cual es un mes difícil. Pero de todas maneras, viene un camino de dureza que se ha demostrado, de convicción, de coraje, de bajar el déficit fiscal a cero, de empezar a recuperar un Banco Central que estaba desquiciado. Recordemos que terminó el año pasado con reservas negativas en 12.000 millones de dólares. Ahora compró más de 10.000 millones de dólares, pero sigue estando 4.000 millones de dólares abajo, porque también hubo que pagar intereses de la deuda y demás. Es decir, la recomposición del Banco Central es clave, es central, pero el camino es duro y la contrapartida es, por supuesto, el aumento de la pobreza que todos estamos viendo. Evidentemente, uno de los temas que más preocupa cuando la inflación está alta es el tema de los alimentos, por supuesto, porque es una necesidad básica. ¿Qué escenario se espera con respecto a los alimentos y qué va a suceder con la apertura de las importaciones? Que si bien ya había una apertura de las importaciones, lo que se hizo fue acelerar algunas normativas para que sea un proceso más sencillo. Sí, Argentina es un país extremadamente cerrado, ¿no? O sea, de los países más cerrados de la tierra. El gobierno actual empieza la apertura, pero recién empieza. Y ahora los alimentos, lo que ocurrió es que había ciertos productos que estaban muy caros en términos internacionales, lo cual no tiene sentido porque además Argentina es un productor de alimentos y tenemos presión. Entonces dice, bueno, vamos a abrir más rápido ese sector, sobre todo en los temas esenciales de la canasta básica y demás, para que haya más competencia y que baje más rápido los precios. Porque esto hay que comprenderlo, yo no estoy criticando a los empresarios, simplemente es lógico, uno especula y tiene miedo de lo que puede pasar en un país tan desquiciado como la Argentina, con los precios, con el tipo de cambio y demás. Hubo una expectativa que muchos decían que el tipo de cambio se iba a ir a 2.000, que se iba a ir a cualquier lado. Algunos hablaban hasta de 6.000, locuras que decían, si vamos a la dolarización vamos a 6.000. Realmente se dijeron muchos disparates. Ahora se está viendo lo contrario, se está viendo que con este programa de ajuste duro, el tipo de cambio está tranquilo. Estamos viendo que los mercados mejoran, suben los bonos, más que se duplicaron de precio en los últimos meses, las acciones, es decir, hay una sensación de mayor tranquilidad y eso, por eso creo que se reunió también el ministro con los supermercados, para decirles, muchachos, traten de mirar qué es lo que está pasando y tal vez explicarles mejor lo que la expectativa que tiene el ministro con respecto al futuro, que no va a haber una gran devaluación, por un temor que había, y yo mismo lo tenía también, ¿no? Que en marzo viene la cosecha, y si la brecha era muy grande, no iban a liquidar los productores de soja, de maíz, etc. Y lo que está explicando es, miren, fíjense que la brecha es muy pequeña, no va a haber un salto devaluatorio importante, más allá de los que estamos viendo todos los meses, entonces dar cierta tranquilidad. Pero de todas maneras tenemos por delante un trimestre todavía muy difícil y nosotros esperamos una recuperación para la segunda mitad del año. Bien, Agustín, ¿qué significa para el bolsillo del consumidor la importación de alimentos? Bueno, lo que puede ocurrir es que empiecen a acomodarse algunos precios que estaban muy altos, que tal vez empiecen a transparentarse. Después, si ustedes se fijan, había descuentos muy importantes por la segunda unidad, por ejemplo. Bueno, hizo mención hace muy pocas horas el propio ministro de Economía, inclusive a través de un tuit, o sea, la red social X, destacaba 2 supermercados que ya no tenían ese tipo de promociones. Claro, porque cuando hacían esa promoción te demostraba que en realidad el costo era menor,
Y entonces te decían, bueno, llévate 2 y en la segunda unidad con a veces hasta 70% de descuento. Era Sí, de la gente tal vez también. no llegaba Bueno, a comprar la segunda unidad. Claro, Que a entonces veces ahí el era un poder problema. adquisitivo no Claro. compraba. no Exacto, llegaba a comprar entonces la segunda unidad. eso era un problema. Decían, hagamos una cosa más razonable, como que a veces hay en la segunda, una promoción en la segunda unidad, un descuento adicional, Sí. pero no del 80%, era como un descalabro. Pero además por la forma en que toma el INDEC los datos, no puede tomar el descuento. Entonces toma el precio original. Entonces está tomando un precio que es más alto. Es un tema técnico, pero son temas menores. La realidad es que la Argentina tiene una situación muy complicada en inflación, que se está mejorando. La madre del problema siempre es el Banco Central, no son los supermercados, no son los sindicatos, no son ¿Es el Banco Central? Es siempre el Banco Central, el responsable de la inflación. Lo que pasa es que después están las expectativas, lo que la gente cree que va a ser el Banco Central. Cuando tenés un Banco Central desquiciado, no solo tenía reservas negativas, también tenía una deuda, que son los famosos pasivos remunerados, que hoy en Argentina, los argentinos sabemos más de economía que cualquier persona del mundo. Totalmente. ¿No? Porque entendemos más o menos cómo empieza a funcionar el Banco Central, de tanto que lo hablamos todos los días en televisión. Sí, claro. Esto no ocurre en el mundo. Sí, hablamos de tasas, hablamos de análisis. Tasas de interés, de los pasivos remunerados. Es decir, los pasivos remunerados eran 3 veces la cantidad de moneda que hay dando vueltas en Argentina y tenía una tasa de interés de 300% anual. Era una locura, era una hiperinflación metida dentro del Banco Central. Cuando yo hablaba del año pasado, en muchos canales de televisión me preguntaban sobre la hiperinflación. Y nuestra expectativa es que íbamos camino a la hiperinflación, si no la abortábamos. El gobierno actual tomó el toro por las astas, abortó el tema, pero con una dureza enorme, y esto va a repercutir, que esta caída fuerte en la primera mitad del año, y la segunda mitad del año va a empezar. Ya ahora, en el segundo trimestre, el campo mejora 1/3 de la economía aproximadamente. Pero los otros 2/3 nosotros los vemos hacia la segunda mitad del año mejorando. Ahora, hay un tema que es clave, pero muy importante, que es los políticos en el Congreso, los gobernadores, pueden ayudar o pueden poner palos en la rueda. Si ayudan, entonces la recuperación es mucho más rápida. Si aprueban la ley bases reducida, no los 600 artículos, sino lo que se negoció, que son 200 artículos, que la aprobaron en general el 56% de los diputados, si aprueban eso, salimos mucho más rápido. Si la Corte Suprema de Catamarca te frena una mina, te frena todas las inversiones mineras. ¿Se entiende? Entonces también hay que tener mucha responsabilidad en la justicia. Los políticos, la justicia. No puede ser que tengamos una mina de plata en Chubut, que Chubut tiene problemas, pero no quiere explotar su mina. Hay 3 yacimientos de cobre que cada uno serían 10.000 millones de dólares de inversión, que significaría construir ciudades enteras nuevas, con escuelas, con edificios, con caminos, con rutas, con ferrocarriles, con las comisarías, con todo eso. Es una inversión gigantesca que mueve la economía, que pagan mucho mejores sueldos que el resto de la economía, pagan hasta 3 veces más las minerías. ¿Y por qué no se puede llevar a cabo? Las tienen frenadas por problemas ideológicos, porque acá tenemos un ambientalismo ideológico. Por ejemplo, en Mendoza te frenan la minería porque los vitivinícolas creen que no puedes usar el agua si la usan las mineras. Eso es falso, porque del otro lado de la cordillera tenés las mineras de cobre más grandes del mundo, una de las más grandes del mundo. Chile exporta 56.000 millones de dólares por año en minería, y debajo de eso tenés a los vitivinícolas, que también tenés los vinos de Chile en todo el mundo, porque el agua se recicla. Por supuesto hay que hacerlo con tecnología de primer nivel, pero es una discusión de ingenieros. No tiene que ser una discusión de ideólogos, sino de ingenieros. ¿Cómo se hace? La hacen en todo el mundo, la hacen en Canadá, la hacen en Chile, la hacen en Estados Unidos. Nosotros también tenemos que hacer minería. Tenemos 7 provincias mineras que no quieren hacer minería. Y ese es un recurso extraordinario que tiene la Argentina. Por mencionar uno, está Vaca Muerta, muchos otros. Sí. La ley bases es clave porque asegura las inversiones a los que invierten. Si vos invertís para hacer todas esas ciudades, es una inversión inicial gigantesca que después tenés 20 años para recuperar la inversión. Pero si en el medio después te cambian la regla de juego, te cambian los impuestos, no te dejan sacar la plata porque tenés cepo cambiario, ¿cómo vas a hacer la inversión? ¿Cómo leemos lo que está sucediendo en este momento con el dólar? Digamos, un escenario que se ha calmado, con paridad en lo que es la divisa, digamos, la oficial y la no oficial. ¿Qué esperamos, no? Porque vos bien decías, se esperaba un salto cambiario que no sucedió y ahora se logró una estabilidad. Sí, lo que tenemos es un programa de transición. Sabemos que el presidente Milei ha dicho que él quiere ir hacia la dolarización, pero como mínimo hacia la competencia de monedas y con un tipo de cambio libre y sin cepo cambiario. Pero dice, todavía no podemos salir hasta que saneemos del todo el Banco Central. Ya hicimos una parte, compramos 10.000 millones de dólares,
Sigue habiendo reservas negativas todavía en cerca de 4.000 millones de dólares. Eso hay que recuperarlo y hay que resolver el problema de los pasivos remunerados. Probablemente hacia mitad del año, o tal vez en algún momento del tercer trimestre, ahí va a haber, creo yo, va a ser la salida del cepo y va a ser también la libertad de cambios. Y eso va a dar probablemente mayor estabilidad. Y no va a ser que va a saltar todo, sino que al contrario, se va a haber demostrado que se saneó el Banco Central y con un presidente que quiere tener déficit cero y que eso es lo que no negocia. Si todo lo demás los políticos no lo ayudan, la recuperación va a ser más lenta, pero el déficit cero lo va a mantener porque es su compromiso total. Bien, Agustín Echevarne, gracias por haber venido. Muchas gracias. Muchas gracias. Bueno,